una senadora destituida por la Procuraduría, un pensionado con la cuenta embargada por la DIAN. Los dos acuden a la tutela contra un acto administrativo. Uno pierde, el otro gana. ¿Por qué la misma herramienta constitucional produce resultados opuestos frente a la administración pública? Bienvenidos, mi nombre es Mayer Isabel Sánchez González y en los próximos minutos vamos a responder a esa pregunta. Recorreremos el fundamento de la tutela frente a la administración, la regla de improcedencia, sus excepciones, sus límites y dos casos reales de la Corte Constitucional. Hablemos del fundamento constitucional, Estado Social de Derecho. Todo empieza en el artículo 1 de la Constitución colombiana. Colombia es un Estado social de derecho. Desde la sentencia fundadora, la sentencia T406 de 1992, la Corte advirtió algo clave: los derechos fundamentales no se quedan en la esfera individual, irradian a todo el aparato estatal. Una administración que no se oriente a realizar derechos simplemente no tiene sentido. Por eso la tutela nace con vocación de operar frente a todas las autoridades públicas, incluida también la administración. Actúa la tutela en dos planos: uno orgánico, que es el límite al poder, y uno material, que es la protección. No depende de que los medios ordinarios sean oportunos. Es entonces, si se quiere, la válvula de cierre del sistema. Bueno, ahora vamos a hablar de la regla general, que es la improcedencia. Aquí viene el matiz que todo litigante debe interiorizar, porque esa vocación constitucional no significa que la tutela reemplace al juez natural de la administración. El artículo 86 de la Constitución y el decreto 2591 de 1991 configuran una acción subsidiaria y residual. ¿Qué pasa frente a los actos administrativos? La Corte ha sido reiterativa. La regla general es la improcedencia. ¿Y por qué? Existen cuatro razones. La primera, porque existen mecanismos de autotutela, los recursos de reposición, el recurso de apelación y de queja, que están previstos en el artículo 74 del CEPAC. La segunda, porque existe la jurisdicción de lo contencioso administrativo con medios de nulidad y restablecimiento del derecho. Existe una tercera razón, y es que el acto goza de presunción de legalidad. Y la cuarta, que el proceso contencioso cuenta con medidas cautelares, y dentro de esas medidas cautelares está incluida la suspensión provisional. Hablemos ahora de las excepciones, perjuicio irremediable y actos de trámite. Entonces, ¿qué pasa? Toda regla general siempre tiene su válvula de escape. La jurisprudencia, en este caso, reconoce dos vías como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable mientras se tramita el medio ordinario, o como un mecanismo que sea definitivo cuando ese medio, en el caso concreto, no es idóneo o no resulta eficaz. ¿Qué pasa? El perjuicio irremediable no es un concepto que sea un concepto vago. Desde la sentencia T225 del 93 exige 4 elementos que deben probarse con hechos concretos. Entonces, uno de ellos es la inminencia del daño, urgencia de las medidas, gravedad del perjuicio e impostergabilidad de la actuación. Y frente a actos de trámite, la sentencia de unificación 77 del año 2018 fue todavía más exigente. Solo procede si el acto, sin ser definitivo, resuelve una cuestión sustancial, se proyecta en la decisión final y amenaza un derecho fundamental. Ahora, antes de seguir, vamos a detenernos un poco acá y vamos a analizar los casos que revisamos al inicio de este video, que son dos casos reales fallados por la Corte Constitucional. El caso A es el caso de la congresista destituida e inhabilitada por la Procuraduría, quien alegaba violación al debido proceso. Y tenemos, por otra parte, el caso B, que corresponde al pensionado que tiene embargada la cuenta por la DIAN, en donde recibe su mesada pensional.
Vamos a revisar entonces qué pasa con estas dos situaciones. Bueno, el caso A es la sentencia de unificación 712 del año 2013. La entonces senadora Piedad Córdoba fue destituida y fue inhabilitada por 18 años por la Procuraduría. La Sala Plena analizó de fondo la competencia disciplinaria del Ministerio Público sobre congresistas y pese a tratarse de una sanción de altísimo impacto institucional, negó el amparo. El Ministerio Público estaba constitucionalmente habilitado y las irregularidades debían discutirse en la vía contenciosa. ¿Cuál fue el resultado? Improcedencia, la regla general. Ahora, el caso B, la sentencia T246 del año 2003. En esta parte, el pensionado tenía embargada por la DIAN la cuenta en donde consignaba su mesada pensional dentro de un proceso coactivo que estaba ejerciendo la DIAN. Aquí sí prosperó la tutela de forma transitoria y parcial. ¿Qué pasa? Se ordenó el desembargo únicamente de las sumas pensionales, protegiendo el mínimo vital de este pensionado sin tocar la facultad de cobro sobre el resto del patrimonio. Entonces son dos actos administrativos, son dos resultados, porque en el segundo caso había una afectación ius fundamental cierta y concreta y que era cuantificable. ¿Qué pasa? Esto en el proceso contencioso no se había remediado a tiempo y entonces podría haber una afectación mayor. Hablemos de los límites de la acción. ¿Y qué pasa? Aunque la tutela prospere, hay un límite que muchos confunden. El juez de tutela no anula el acto administrativo, no se pronuncia sobre su validez. Eso es una competencia que es exclusiva de lo contencioso administrativo. Solo puede, cuando es indispensable, dejarlos sin efectos frente al caso concreto. Técnicamente afecta la eficacia, no la validez. Por eso incluso después de un fallo, que puede ser un fallo favorable, el juez contencioso conserva aún la puerta abierta para declarar o para no declarar la nulidad de fondo. ¿Cuáles son nuestros aprendizajes de este video? Entonces tenemos como primer aprendizaje que la tutela contra actos administrativos no es una fórmula automática ni tampoco es un recurso adicional, es una ponderación fina entre el respeto a la institucionalidad contenciosa y la garantía inmediata de derechos que no admiten espera. Un segundo aprendizaje es la diferencia entre ganar y perder casi nunca está en el acto mismo, sino en la prueba concreta del perjuicio irremediable o de la ineficacia real del medio ordinario para quien lo invoca. Un tercer aprendizaje, la lección para el litigante, construir bien los 4 elementos del perjuicio irremediable. Esto es fundamental. Hay que cuidar también la inmediatez y anunciar oportunamente el medio de control ordinario cuando el amparo es transitorio, no es un formalismo. Es lo que decide el caso. La tutela frente a la administración pública no reemplaza al juez natural, lo complementa cuando la espera formal se convierte en una injusticia material. Muchas gracias.